11 de la mañana en punto y regresamos a Estado Nacional con la sección tradicional a esta hora, la entrevista. Para eso nos acompaña Rodrigo Álvarez. Periodista, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Rodrigo? Patricia? Buen día. Aprovechamos de saludar también a quienes nos están escuchando la transmisión de Radio Duna y ya vemos ahí en la imagen la entrevistada del día de hoy, lo decía yo antes, uno de los personajes clave de esta semana por lo que ocurrió ahí. Esta situación compleja con el presidente del Centro de Alumnos del Instituto Nacional. Nos acompaña la intendenta de la región metropolitana, Carla Rubilar. Intendenta, muchas gracias por estar aquí esta mañana. No, muchas gracias por la invitación. Muy buenos días. Buenos días, intendenta. Fue una semana de vuelta a clase para el Instituto Nacional, después de que se adelantaron las vacaciones de invierno. Y usted estuvo ahí en el eje de la noticia durante esta semana a propósito no solamente de acciones judiciales que usted interpuso, que algunas se le rechazaron y qué sé yo, pero también porque hubo nuevamente actos de violencia en el mencionado establecimiento. Pero déjeme partir por lo más micro para después irnos a lo más macro, que tiene que ver justamente con estas acciones judiciales que usted interpuso, una querella que pusieron además en su contra el día viernes pasado y la amenaza a la autoridad de la cual usted se hizo eco. ¿Sigue pensando que presuntamente hubo un delito detrás de todo lo que pasó? Sí, efectivamente sigo pensando eso y por eso nosotros vamos a mantener nuestras acciones, vamos a apelar en la Corte de Apelaciones el día lunes, estamos preparando nuestra apelación y estamos convencidos efectivamente de que hay que accionar porque es parte de la responsabilidad que yo tengo como autoridad. Cuando una autoridad obligatoriamente toma conocimiento de un delito o de una acción que puede tener calidad de delito, es responsabilidad mía accionar y en ese sentido estoy muy tranquila con la decisión tomada. Vamos a apelar, como le dije, y esperamos efectivamente que la Corte de Apelaciones cambie el criterio que tuvo el juez de no permitirnos, y yo quiero aclarar eso, lo que dice el juez no es que no hay delito. Lo que dice el juez no es que pudiera no no se pronuncia del fondo. No se pronuncia del fondo, lo que se pronuncia es que dice que yo como intendenta de la región metropolitana no tengo legitimidad para querellarme. No puede querellársele. Pero también dice, si no me equivoco, que estos hechos de ser efectivos no han alterado el orden público, ni de ningún modo, tampoco han turbado alguna actividad, ni tampoco es posible afirmar que estos hechos causan a toda la población o parte de ella el temor de ser víctima de los dichos en las redes sociales. Y usted da en el punto y le agradezco enormemente que lo diga. Él dice que yo no tengo la legitimidad para poder querellarme. No habla del fondo, no dice que no hay delito, sino que dice, usted como intendenta no puede querellarse. Bueno, yo quiero decirle que en el argumento que él utiliza, quiero darle un contexto de la violencia del Instituto Nacional, porque esta amenaza se da en el contexto de la vuelta a clase del Instituto Nacional en un titular que dice panoramas antes de volver a la guerra. Expliquemos precisamente eso, porque a lo mejor quienes nos están viendo no hemos hecho el contexto adecuado. Esto tiene que ver Instagram del presidente del Centro de Alumnos del Instituto Nacional. Él publica esa pregunta, donde dice panoramas antes de volver a la guerra 8 de julio, y ahí uno de sus seguidores le responde y dice matar a Alessandri. Una tercera persona. Entiendo que es una tercera persona, que es lo que él dice, él publica, porque es súper interesante este tema, en el entendido que las redes sociales, en el Instagram, uno puede decidir, primero, si es público o privado. ¿Ya? Este es un Instagram público, una red social pública donde todo el mundo uno puede ver lo que publica. Y uno puede además decidir qué publica o qué no de las respuestas. Aquí aparece la imagen de él con esta respuesta de matar a Alessandri. En el contexto de la vuelta a clases del Instituto Nacional del 8 de julio, donde yo también quiero poner el contexto. Estamos hablando del Instituto Nacional donde se han lanzado más de 300 bombas Molotov en lo que va del año 2019. Donde efectivamente hay más de 25 jornadas de clase de días hábiles perdidos, donde hablamos de más de 21.000 raciones de alumnos que no se han podido entregar de alimentación, alumnos muchos de ellos vulnerables, que lamentablemente habitualmente tienen la única alimentación, la del colegio, en donde se ha amenazado profesores, donde se ha rociado con benzina a profesores, donde se ha atacado a parlamentarios el mismo día 8 de julio donde se volvía a la guerra, y ustedes lo vieron en los medios de comunicación, parlamentarios que iban en una visita inspectiva de todos los colores políticos, pero que se atacaron a los parlamentarios del mismo sector del alcalde Alessandri. Claro. Ese es el contexto de violencia en el que estamos hablando. Pero déjeme, quiero solamente terminar. Cuando hablo de más de 350 bombas Molotov del Instituto Nacional en este año nomás, no contando los anteriores, hablo del doble de las bombas Molotov que han sido lanzadas en la Universidad de Santiago. Para que nos hagamos un contexto de la gravedad de la violencia que está pasando en el Instituto Nacional. Sí, solo quiero contarle, intendenta, a propósito, para volver después y hablar de lo más macro que tiene que ver con lo que usted está diciendo al final. Respecto al adolescente en cuestión, él no estaría detrás de la amenaza, como primera pregunta. Y segundo,
¿Usted ha podido hablar con el alcalde? ¿Ha recibido alguna vez alguna amenaza de muerte del alcalde de Santiago? A ver, yo efectivamente he hablado con el alcalde tomó conocimiento de esta amenaza, incluso ha declarado en la investigación de esta amenaza y eso es súper importante aclararlo. Pero él también decía que no quería agrandar más el tema, que por eso no se iba a hacer parte de la Lo que pasa es que es difícil para uno, cuando a uno lo amenazan personalmente, es difícil finalmente uno tomar como esta bandera de la defensa de uno mismo, ¿eh? Es complejo. No obstante, yo como intendente de la región metropolitana tengo la responsabilidad de accionar cuando se generan este tipo de eventos que son extremadamente graves. Cuando hablamos de derechos constitucionales, el principal derecho constitucional es la vida. Todo lo demás van debajo. Aquí hay una amenaza de muerte en un contexto de violencia extrema como es el Instituto Nacional. Yo quiero decirle de que lo que nosotros hemos visto, y las imágenes ustedes la pueden haber visto, de alumnos lanzando las bombas Molotov, un alumno incluso que se quemó. Quiero decirles que hay una querella nuestra contra un joven en particular que fue detenido en el Instituto Nacional, alumno del Instituto Nacional, que se quemó, manipulando efectivamente una bomba Molotov, lanzándolo, y quiero decirles que quedó con arresto domiciliario total, con una investigación de 60 días y con sujeción al Sename. Estamos hablando de ese nivel de violencia, no estamos hablando de una cosa poca, una amenaza en un contexto que no tiene nada que ver, que no pasan fenómenos graves. Aquí sí pasan fenómenos muy graves de violencia en el Instituto Nacional y que este año en particular, a diferencia del año anterior, está muy radicado en el Instituto Nacional. El porcentaje de bombas Molotov, de estas más de 500 y tantas, el 64% del lanzamiento de las bombas Molotov está en el Instituto Nacional. Pero ¿y esta acción judicial no termina tal vez desviando el tema finalmente al centrarse o generarse una disputa con el presidente del centro de alumnos? ¿No se sobrereacciona a la luz de los resultados o lo que determina el juez al declarar inadmisible esta querella? No, porque en estricto rigor el juez, y en particular este juez, a nosotros no nos llama mucho la atención, porque incluso en una querella que presentamos en marzo de este año, era un robo con violencia, era un delito de alta connotación social, había impactado mucho y él consideró que nosotros tampoco teníamos derecho a querellarnos. O sea, un juez... O sea, ¿usted tiene un reparo contra el juez en particular? No, yo no tengo un reparo contra el juez, digo que no me llama la atención porque él en un delito tan grave como un robo con violencia, donde obviamente si no tenemos derecho como intendencia de la región metropolitana a defender a los santiaguinos y las santiaguinas en un hecho tan grave como un robo con violencia y poder querellarnos, no me llama la atención desde que en este caso tampoco considere. Pero vamos a ir a apelar cómo se revirtió en ese mismo delito y le dijeron al juez que sí teníamos derecho a querellarnos en la Corte de Apelación y por eso vamos a apelar. Intendenta, usted decía que el alcalde en este tipo de casos como que quiso restarse un poco, no quería avalar la querella que usted va a presentar porque para una autoridad, decía usted, recibir este tipo de amenaza o estar en este tipo de situaciones debe ser complejo. Es difícil. Muy ¿Usted difícil. lo ha vivido en carne propia? Sí, lo he vivido en carne propia. ¿Sí? Tuve protección policial durante mucho tiempo. Amenazaron a mi hija recién nacida, a mi Laurita en aquellos tiempos. Tenía unos meses. No, pero ahora intendenta. Pero por eso, lo he vivido desde muy temprano, desde una amenaza a una pequeñita, que dicho sea de paso, perdonen, permítame, está de cumpleaños, hoy día cumple 11 años, mi pequeña. Ella estuvo amenazada de muerte desde muy guaguita y ahora en innumerables oportunidades de todo tipo uno recibe muchas amenazas. Ahora último, sí. Sí, claro, uno ha recibido muchas amenazas y yo entiendo al alcalde de Santiago, no obstante que él finalmente sabe que nosotros accionamos, que hubo una denuncia de oficio en Carabineros por la cual este joven fue llamado a declarar en calidad de imputado el lunes pasado en la primera comisaría con todos sus derechos resguardados, con su padre al lado de él y obviamente es una investigación que sigue un carril que se mantiene independiente de que el juez... Pero en su caso, intendenta, ¿de qué tipo de amenazas estamos hablando y cómo las ha recibido? Por redes sociales, muchas, ¿Sí? En innumerables oportunidades. Es un tema difícil, yo creo que es un tema que está todavía bien en pañales en nuestro país al respecto de la responsabilidad que uno tiene de emitir ciertos juicios en redes sociales en el mundo, que está mucho más avanzado que nosotros siempre llegamos tan tarde a todo habitualmente. En el mundo ustedes lo han visto, por ejemplo, la amenaza en Nueva Zelanda. Porque creo que es preocupante, intendenta, pero ¿son amenazas de qué tipo? ¿De tratar de agredirla? ¿Amenazas no, de muerte? amenazas de muerte, sí, claro, muerte. amenazas de muerte, amenazas contra mis hijos. Y yo no he sido la única, o sea, yo de verdad de esto no hablo mucho, porque no soy la única. Si ustedes miran las redes sociales, se van a encontrar con que uno da una opinión diferente
y la cantidad de improperios, de ataques que se propinan bajo el anonimato y bajo muchas veces unas redes que no tienen nadie detrás, unos nombres de fantasía, es bastante agresivo y bastante brutal. Pero más allá de eso, aquí sí hay una amenaza en un Instagram de quien finalmente representa una cantidad importante de estudiantes. Yo creo que no es menor, no es un bot, como se llama, no es un señor anónimo detrás que se crea una cuenta para atacar a alguien, es efectivamente alguien que representa a más de 4.200 estudiantes y eso no es menor, tiene una repercusión. Para entenderlo bien ese punto, esta respuesta que le da alguien al presidente del centro de alumnos ahí en Instagram, ¿para usted implica que hay un riesgo real de que vaya a asesinar al alcalde? O sea, yo estoy convencida de que hay un riesgo real en la connotación del contexto de la violencia del Instituto Nacional. Más de 300 bombas Molotov, profesores rociados con benzina. Claro, pero para entender su acción parlamentarios judicial, atacados el mismo por día. supuesto, para entender su acción judicial, usted eso es lo que interpreta de esa respuesta que le dan al presidente del centro de alumnos, que hay una amenaza real de asesinar. Estoy convencida de que hay una amenaza real y que el derecho principal a la vida no puede ser disminuido en la gravedad. Esto es muy grave. Y tanto es así como nosotros cuando recibimos la denuncia de que estaban amenazando al alcalde de Macul, también por redes sociales, en este caso fue Facebook, nosotros nos queríamos también. En esa oportunidad sí fue declarada admisible nuestra acción por otro juez, obviamente, y esperamos que eso vuelva a pasar ahora en la Corte de Apelación. Intendenta, hay gente que se pregunta cuánto ayuda esto de llevar acciones judiciales de por medio para tratar de aclarar la situación en resolver la crisis del Instituto Nacional. Por una parte, se lo preguntaba hace poco rato la Pati, pero también ayuda que el propio alcalde de Santiago se apresure, por ejemplo, con declaraciones de que se puede cerrar el establecimiento. A ver, nosotros estamos convencidos, y lo dijo muy bien el ministro Chadwick, nosotros queremos un instituto nacional que vuelva a ser la luz de la educación en el país, queremos un instituto nacional que tenga muchas mejores condiciones de infraestructura. Nosotros en el gobierno regional estamos en un plan para mejorar los baños, para poner termopaneles, para cambiar los pupitres empotrados, para que tengan mejores condiciones. Vamos a hacer un programa en contra de la violencia para fomentar líderes en contra de la violencia, que no va a ser solamente en el Instituto Nacional, sino que en muchos otros colegios, porque creemos efectivamente en la educación pública. Nuestro gobierno regional está invirtiendo más de 7.000 millones en mejorar establecimientos educacionales públicos, ya donde hemos financiado una cantidad importante y ya han aprobado nuestros consejeros esos recursos. Por lo tanto, lo que dijo el ministro Chadwick es tal cual lo que opina el gobierno del presidente Piñera. Tenemos que lograr que haya un Instituto Nacional muchos más años, 200 años más, que tenga buenas condiciones, que la noticia nuevamente sea los buenos resultados de la PCU, los grandes presidentes que salen del Instituto Nacional, etcétera. Y en eso no nos perdemos un segundo y estamos trabajando fuertemente para eso. Sí, para cerrar, es solo una duda que me queda respecto a lo que fue esta acción judicial, en un punto que plantea el juez, que se puede interpretar como una crítica a su actuar. Dice esa resolución que se trata de la red social de un adolescente que se encuentra en crecimiento y desarrollo y el Estado tiene una responsabilidad en el cuidado de su imagen y exposición pública indebida, lo que la querella de la Intendencia viene en exacerbar. Incluso oficia a la Defensoría de la Niñez, cuestionando en el fondo que se haya hecho esta exposición pública de la red social. Bueno, llama mucho la atención de que el juez se pronuncie sobre un menor que no está en la querella, porque la querella es contra quienes resultan responsables, no está el Instagram, no está nada, ni la foto, nada. Pero en su cuenta de Twitter usted publica el Instagram. Efectivamente, y porque lo el identifica. Instagram es público. Él podría haber puesto privado y que nadie tuviera acceso y él lo publica en su red pública sabiendo que es pública. Ya, pero aunque sea red social pública, el hecho que diga el juez que se trata de un... No, primero me llama la atención que el juez se pronuncie sobre algo que no está, porque no se puede pronunciar sobre la televisión, sobre mi cuenta Twitter. Si quiere puede hacer una denuncia, él como juez tiene esa posibilidad. No sé por qué oficia a la Defensoría cuando él como juez, si cree que hay alguna vulneración, podría haber tomado una decisión. Pero más allá de eso, es una cuenta pública. Es un menor que en unos días más va a cumplir 18 años. Cuando se habla de la ley de deberes y derechos de los niños, es decir, la garantía de la niñez, habla de que para uno ejercer derechos tiene que cumplir ciertos deberes. Yo fui parlamentaria mientras tramitamos la ley de garantía de la niñez, también la Defensoría de la Niñez. Puedo asegurarle que en al menos 16 de las 19 legislaciones comparadas en América Latina y el Caribe, esto es deberes y derechos. Dentro de los deberes hablamos de la autonomía progresiva para poder ejercer estos derechos, significa hacerse responsable y hay un claro cambio de los 16 en adelante al respecto de la responsabilidad.
paz en un alumno que es presidente del Centro de Alumnos del Instituto Nacional y que sale todos los días en los medios de comunicación. Difícilmente yo podría estar exponiendo a alguien que se ha expuesto solo durante muchas oportunidades. Usted lo mencionó hace poco rato, intendenta, de la agresión que sufrieron los diputados que fueron al Instituto el Nacional. mismo día de la guerra. Que eran, y llamativo ahí que eran adultos los que estaban, los que lanzaban el ¿Quiénes café. fueron? Sí, efectivamente están identificados quiénes fueron, hay investigaciones en curso, como ¿Son también... apoderados? Hay apoderados y hay algunos que no son apoderados. Tenemos identificados efectivamente grupos que tienen relación con anarquismo, que se llaman los gatos negros. Hay investigaciones en curso en esta materia. Y obviamente lo que nosotros queremos decir es que no es aceptable este nivel de violencia. Hace rato que no escuchamos a los alumnos del Instituto Nacional hablar de educación. Nos sentamos a la mesa. Yo quiero decirles, personalmente me senté a la mesa con la defensora Lañez, con la municipalidad. Les ofrecimos respuesta a todo el petitorio. Y lo cierto es que no entendemos qué más quieren. Y la pregunta es cómo podemos volver a hablar de educación. Porque cuando se dice que quieren hablar de educación, me gustaría que nos hablaran de educación, porque hasta el momento no hay nada. Y la respuesta ha sido clara y categórica al respecto del petitorio para ayudar a volver al Instituto Nacional al lugar que nunca debió haber salido. Así que esperamos no más bombas Molotov, esperamos efectivamente no más hablar de violencia, no más hablar en contra de las autoridades, sino que empezar a hablar de educación. Para eso, completamente disponibles, pero eso no significa permitir que cualquiera pueda amenazar a otro. Porque los derechos y las libertades de uno terminan cuando empiezan los derechos y las libertades de otro. Sí. Intendenta, entonces finalmente se va a insistir con esta acción judicial en la Corte de Apelaciones. Así es, nosotros vamos a apelar nuestro derecho a defender efectivamente la seguridad, la calma, la paz de los santiaguinos y santiaguinas de nuestra región metropolitana. Me queda solo una última duda respecto claro. a lo que tiene que ver con la crisis en general que está involucrando al Instituto Nacional. ¿Cuál es su evaluación sobre el rector? Porque acá el alcalde es el sostenedor, pero quien tiene que liderar una comunidad educativa, tratar de avanzar para que se solucionen los problemas, que no hayan divisiones entre los apoderados o entre los estudiantes, es el rector. Si llama la atención el problema de la comunidad educativa del Instituto Nacional. Yo me senté el año pasado con los centros de alumnos del Liceo de Aplicación, del UNO, y logramos avanzar bastante. Y ustedes ven que se calmó muchos colegios. La Aplicación es un gran ejemplo, el Liceo 1 es otro. Este liceo en particular ha congregado la violencia este año. Y uno le llama la atención, y yo ahí me tomo las palabras de la exministra del Piano, que dice que cuando una comunidad no sabe quiénes son los violentistas, o dice que no sabe, y no es capaz de construir entre todos una mejor condición es porque la comunidad educativa ha ido fracasando. Yo creo que es verdad, que hay deficiencias dentro de esa comunidad educativa, porque finalmente la pregunta que uno se hace, ¿por qué se ha congregado este nivel tan grande de violencia? Insisto, el doble de Molotov de la USACH, en el Instituto Nacional. Este nivel de violencia cuando, por ejemplo, un buen rector, como el rector del Liceo de Aplicación, ha logrado generar junto a un centro de padres súper robusto con el que me he juntado en innumerables oportunidades, con un centro de alumnos con el que me junté hace 2 semanas atrás. ¿Un poco activo el rector del Instituto Nacional en eso? Yo creo que no es un tema solo del rector, porque la comunidad educativa son los alumnos, son los profesores, son los paradocentes, es el sostenedor, son los apoderados. Algo pasa ahí, que parece que no han sido capaces de construir esta comunidad educativa que ha parado la violencia en otros colegios. Muy bien. Intendenta Carla Rubilar, muchas gracias por habernos acompañado acá esta mañana de domingo. No, muchísimas gracias a ustedes. Que esté muy bien. Lo mismo, Rodrigo Álvarez. Millón de gracias a ustedes. Acá. Y nos vamos a ir a revisar qué es lo que ha ocurrido en el resto del mundo. Vamos a tener ahí una serie de imágenes de las noticias más importantes que han ocurrido esta semana en materia internacional.